ustedes por cortesía de Seattle Wealth Partners. Los caminos de la feminidad holística, con la doctora Cristina Balinotti. El filósofo norteamericano Robert Nozick nos dice que tú existas hace una diferencia. Y con esta frase les doy la bienvenida a otro programa de Los Caminos de la Feminidad Holística. Feminidad Holística, como ustedes saben, un nuevo movimiento social que surge a partir de mi tercer libro, del mismo nombre, ¿no? Y que va dirigido a varones y mujeres de buena voluntad que quieran transformar este mundo tan violento en el cual vivimos y que consideren que esa salvación puede ocurrir a través de los poderes pacificadores de la mujer. Hoy vamos a transitar nuevamente el primer camino de los 7 senderos de la feminidad holística. ¿Cuál es el cuestionamiento de estas creencias culturales que descalifican, que rechazan lo femenino? Como hablábamos en el programa anterior, una sociedad misógina que ha rechazado y rechaza todas estas cualidades maravillosas de la mujer. ¿Qué quiso decir Robert Nozick con esta frase? Que tú existas hace una diferencia. Muy sencillo, todos compartimos diferentes gustos. Hay abogados, hay médicos, hay equilibristas, hay violinistas. Si todas estas diferencias de vocaciones se juntan, miden y en conjunto forman la realidad que compartimos. Sin embargo, yo en mi tercer libro les doy una vuelta de tuerca a esta frase de Nozick y digo que en realidad las diferencias de sexo, las diferencias entre varones y mujeres son las que pueden interesar. En este mundo que ustedes saben que está destruyéndose, montado sobre 3 pilares, es decir, la devastación ecológica, la pobreza radical, la mitad de la población mundial vive con $2 diarios y por supuesto la violencia social que también sigue atacando a las mujeres. Para hablar de esto nos acompaña hoy, y es un gusto tenerlo, al historiador Joaquín Estrada Montalbán. Gracias. Muchas gracias por venir al programa. Gracias, un gusto, un gusto. Gracias. Quería empezar a hablar un poco de esto, a ver qué piensas tú al respecto. Tú sabes que hace 50.000 años que terminó, digamos, la evolución física del hombre, ¿no? De 50.000 años a la fecha, todo lo que hemos desarrollado es nada más que civilización. Y esta civilización ha creado algunas cosas bastante artificiales, como por ejemplo los roles. ¿Tú no crees que hemos perdido contacto con nuestra base biológica y que es necesario pasar de la polémica de roles a la complementación entre los sexos? O sea, yo soy un poco más positivo en el panorama que tú has presentado. O sea, estoy básicamente de acuerdo contigo, pero sí creo que en la actualidad la mujer sí está como ocupando lugares en la sociedad, en la política. Sí, en el origen, y si nos referimos me gusta el relato del Génesis, que da como una idea de dónde viene el género humano, o sea, sin desvalorar las teorías científicas, pero un poco para ver qué somos, cómo relata el Génesis, que dice que Dios creó la naturaleza, puso luego al hombre para vivir de la naturaleza, pero cuidarla, viene con el asunto de la ecología, pero vio que había como creado a la mitad de la humanidad y que el hombre no era igual al género animal y no era igual a la naturaleza que había creado, y entonces en el relato crea a la mujer como su semejante. Y a partir de ahí, y si vemos ya desde la misma creación del cuerpo, como son 2 semejantes que se complementan. Y como dice el hombre, dice, esta sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Cuando dice carne de mi carne, en el lenguaje de la época, se está refiriendo al cuerpo. Cuando se está refiriendo hueso de mi hueso, se está refiriendo a lo interno, que se pudiera entender como alma, como espíritu. O sea, esto es mi cuerpo y mi alma, somos semejantes, pero a la vez son complementarios, y lo ves en toda la arquitectura del
del cuerpo. A partir del desarrollo de la humanidad, a la mujer como que le ha tocado casi siempre el rol secundario y como que el hombre ha tomado posesión de la sociedad. Exacto. Vemos como incluso en los que se califica por la historia social como lo más revolucionario, que rompe una época, la Revolución Francesa, como la mujer queda fuera políticamente, Sí. y empiezan los movimientos feministas que en general se pueden ver como tres olas: una primera por los derechos políticos, una segunda por la identidad de la mujer y una tercera que es la cuestión de los géneros. Exacto. Pero, sí. pero vemos cómo en la sociedad actual, después del lento, por ejemplo, en Argentina creo que el derecho al voto fue en el 47, Sí. en Cuba el derecho al voto de la mujer fue en el 30, y ya tenemos, o sea, compártanos la ideología, hay mujer presidenta en Argentina, Sí, hay mujer presidenta en Chile, la ha habido en Panamá, la ha habido en Nicaragua, la ha habido en Costa Rica. Yo creo que hay como que andar mucho camino, Exacto. pero creo que la mujer está tomando su lugar. Claro, que su lugar se refiere a un término medio, ¿no? Es decir, si tiene hijos, quedarse con sus hijos los primeros años, y si no llega a tener hijos, bueno, cumplir con esta tarea protectora en las sociedades, que sin duda para eso es necesario pasar del paradigma de la dominación, ¿no? O al paradigma de la complementación. Yo creo, no sé si tú piensas lo mismo, que las sociedades han creado a través de los medios de comunicación estos arquetipos de mujer. En los años 50, vendiéndole electrodomésticos muy sofisticados para que ella viviera en lo que Friedan llamaba el confortable campo de concentración del hogar. ¿No será que ahora, a través de estos medios de comunicación, donde aparecen mujeres masculinas, en el cine, en todos lados, y en la sociedad, nos están vendiendo este modelo para que vivamos en el inconfortable, en el último caso ellas consideran confortable campo de concentración laboral? O sea, yo creo que la mujer se liberó al revés, se ha esclavizado más con estas luchas por la liberación. En las sociedades de las que yo vengo, las sociedades que se llaman marxistas o socialistas, la mujer va a trabajar, ahí no tanto por la sociedad de consumo, pero sí por la emulación y por sobresaltar. Entonces la mujer trabaja en el horario laboral, hace trabajo voluntario, el fin de semana va a picar caña, o si no va a la preparación militar, y además tiene el trabajo de la casa. Claro. O sea, no sé cuál es la liberación. En la sociedad capitalista, donde se prioriza mucho el tener por encima del ser, exige entonces que la mujer pase mucho tiempo creando bienes materiales y descuidando a los niños. Entonces los niños, por ejemplo, los cría otra mujer. Claro. Que va a trabajar a cuidar de estos niños y deja a sus niños que se los cuide otra mujer, y los niños se crían fuera de la familia y crea un poco la disfuncionalidad social. Exacto. Por ejemplo, esta semana salió una investigación de que el 40,4% Podemos ponerlo para que lo tome la de cámara. la sociedad, o sea, el 40% de los hogares de Estados Unidos es la mujer la que provee Sí. la economía totalmente o fundamentalmente. Claro. O sea, hay una... Y eso quiere decir que esa mujer, trabaja en la casa y tiene que... Exactamente. Yo creo que la mujer sí debe ser profesional. Por supuesto. Yo creo que la mujer sí debe participar en la sociedad, pero creo que debe haber un equilibrio donde la mujer disfrute su maternidad, Claro. que está concebido así naturalmente, y que disfrute su humanidad, Claro. y que haga un complemento de las dos durante toda su vida, Claro. que no espera que allá retirarse para entonces Claro, poder hacer la vida, pero ya se pasó toda su vida. Yo creo que debe haber un equilibrio. Exacto. En ese Y por asunto. eso tenemos que empezar a plantear las diferencias de sexo. Es decir, el sexo, ¿no es cierto?, la igualdad entre los sexos, yo decía en el programa anterior, es una paradoja de imposible resolución. Es decir, porque sexo entiende, ¿no?, las dos células, espermatozoide, óvulo, que juntas con sus diferencias crean un nuevo ser.
Y esto es un poco el eco del universo. Trabajamos por dualidades, perdón, no dualidades, por polaridades. Sí, son dos caras de una misma moneda, el hombre y la mujer. ¿No es cierto? Pero estamos en una sociedad un poco fragmentada a través del paradigma del siglo XVI de cartesiano, ¿no es cierto? Este dualismo cartesiano que ha dividido mucho al hombre occidental y particularmente a la mujer, ¿verdad? Pero entonces nosotros tenemos que volver a ser dos caras de una misma moneda y dejar de ser esta sociedad de andróginos donde las mujeres son mitad hombre y mitad varón, y los varones les gusta. Es decir, esto es lo increíble, ¿verdad? Y los varones lo resuelven siendo metrosexual. Ella convirtióse en mitad. Claro, bueno, yo tengo en feminidad holística, la mujer que sigue este camino de la feminidad holística, yo le he puesto holosexual, porque es una mujer, ¿no? Que tú sabes que lo holístico quiere decir salud, totalidad, quiere decir sagrado, y que sigue este camino de la salud, de la totalidad, de lo sagrado. Es decir, la mujer holosexual, por supuesto, prioriza a sus hijos en los primeros años, trabaja por computadora en su casa, trata de formarse hasta que ese niño se socialice y ella puede. Personalmente es lo que yo hice con mis hijos, ¿verdad? Y mi hija lo está haciendo a su vez con su hija. Y hay muchas otras mujeres que lo están haciendo, pero somos minoría. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a través de los medios, ¿no? Si lo ves en la publicidad, las mujeres salen cada vez más fuertes y los hombres salen cada vez más femeninos, o sea, más góticos, claro. diría yo. Sí, exactamente. Ves esa asexualidad. Claro. Y yo te comentaba antes de empezar el programa que yo vengo de Cuba, de Camagüey, que somos muy como caballerosos. Y vine a Indiana, a la universidad en 2005, y le alcanzo una silla a una muchacha y se puso brava que ella podía hacerlo. Claro. Y eso me llamó la atención. Y con otra me pasó lo contrario, cuando le hice una cortesía, fue algo grandioso que ella nunca había. Claro. Entonces yo creo que sí, que se debe llegar a la igualdad en la diferencia. En ¿no? la diferencia, exacto. O sea, la mujer y el hombre, y eso es bonito. Esas son diferencias complementarias y no dilemáticas. La sociedad lo que alienta son estas diferencias de choque, la guerra de los Roses, por ejemplo, en donde hay una gran competencia de la mujer con el varón y de las mujeres entre nosotras mismas. Pero esto está alentado por una sociedad de darwinismo social, ¿no? De la supervivencia del más apto, pero del más apto en términos del que mejor compite. Yo creo que tenemos que pasar a un paradigma, como te decía, de la dominación a la complementación a través de feminidad holística. Ser homosexuales, como tú indicas, implica también aceptar que el varón te abra una puerta. Yo me paro cuando hay una puerta, el varón tiene que abrir, ¿verdad? Y que también te corran una silla. Y todas esas cosas, es decir, porque lo que Dios puso en cada sexo es sagrado. Sí, y está el equilibrio, está la sabiduría de eso, que estamos olvidando en estas tremendas sociedades, ¿no? Hubo una gran pensadora, Simone de Beauvoir, que dijo: una mujer no nace, sino que se hace. Es decir, estamos construyendo, particularmente a través de los medios de difusión, mujeres masculinas. Tú sabes que esto empezó, no sé si estás de acuerdo conmigo, esto empezó en los años 46, en los años 50, con la Mujer Maravilla. Claro, todos amábamos a esa mujer aguerrida, pero resulta que era la reina de las Amazonas, ¿no? Ya viene ya después, yo creo, después de los 60, todo el asunto de la revolución sexual y también un poco el lobby por ejemplo, el asunto del aborto y eso, hay también intereses económicos y hay muchas. Sí. Es un mundo complejo. Es un mundo muy complejo y un mundo que ha subvertido las leyes de la naturaleza. Bueno, no está mal, ¿no es cierto? Es decir, de alguna manera entrar en sociedad implica, por ejemplo, reprimir los instintos. Pero bueno, lógico, pero tenemos que encontrar un equilibrio, ¿no? Entre lo que hemos creado artificial y esto primitivo, esto que está entre nosotros, estas cosas fundamentales, ¿no? De criar a las mujeres, hacernos cargo de nuestros hijos, las mujeres no ser aguerridas, ser un poco más suaves. Nos quedan 30 segundos, te agradezco muchísimo, pero te voy a dar a ti la conclusión. Bueno, dime tu último pensamiento. Como te decía, un poco poniéndole de sonido de Miami, como decían Willy Chirino y Celia Cruz, para que hagan damas, para que hagan caballeros tienen que haber damas. Bueno, te agradezco muchísimo y espero tenerte sin duda en otro programa para charlar sobre estas cosas. Y los espero después del corte.
Los caminos de la feminidad holística, con la doctora Cristina Balinotti. Bueno, mi nombre es Faustina Guzmán Trump. Soy la fundadora de Seattle Wealth Partners. Es una firma que se dedica a las inversiones de bienes y raíces y hotelería. Nuestro objetivo primordial es educar, crear confianza y seguridad en nuestros socios e inversionistas. Y esto lo hemos logrado con inversiones estables, de un riesgo mínimo, altas ganancias, ética moral, un buen servicio y sobre todo una clara y abierta comunicación con nuestros socios e inversionistas. Mi compañía ayuda a aquellas mujeres que quieran aprender a invertir desde su casa sin descuidar a sus hijos. De esta manera forjaremos un mundo mejor para todos. Cualquier información, acuda a los datos que están en pantalla y yo personalmente las atenderé. Gracias. Los caminos de la feminidad holística, con la doctora Cristina Balinotti. Bueno, está claro que evidentemente tenemos que cambiar esta sociedad, ¿verdad? Esta sociedad que a poco que rascamos un poquitito, todo el mundo de alguna manera dice lo mismo, ¿no? Es decir, que hay como una especie de disconformidad muy debajo, muy subyacente, que cuando planteamos, ¿verdad?, el problema salta a la luz. Y entonces esta es una sociedad de la violencia, ¿verdad? Una sociedad, porque les quiero contar una historia para que ustedes tengan esta idea. Nosotros tenemos 3 cerebros, es la teoría de los 3 cerebros, ¿verdad? Que viven, digamos que funcionan holísticamente. El primer cerebro es un cerebro muy elemental, porque a nivel neurológico es como que repetimos la historia de los seres vivos. Entonces tenemos este cerebro que es el cerebro reptiliano, ¿no? Si usted, de los reptiles, es un cerebro muy elemental. Si usted está cerca de un reptil, ¿verdad?, y hace un ruido, y usted está cerca, el reptil va a tratar de atacarlo, o de lo contrario, si está lejos, va a tratar de escapar. Entonces, la respuesta de este primer cerebro es una respuesta de lucha o fuga, es decir, de lucha, de ataque o fuga. Arriba de este cerebro tenemos otro cerebro, ¿verdad?, que funciona en relación, que es el cerebro límbico y que compartimos con los mamíferos. El cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones, del cuidado, de la protección. Todos los mamíferos cuidamos a nuestras crías, ¿verdad? Y que este es un cerebro que, por ejemplo, en los psicópatas está muy alterado, ¿no? Que no funciona bien. Y luego, sobre este cerebro, ¿no?, se monta un tercero, que es único de la especie humana, que es el neocórtex, es decir, el cerebro que nos hace pensar y nos hace ir en esta aventura magnífica que es el pensamiento y la adquisición del lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? Nuestras sociedades, como en un sentido nos hemos primitivizado, ¿no?, de alguna manera estamos funcionando con el cerebro reptiliano. Es decir, estamos reaccionando siempre con una respuesta de fuga o de ataque. Y tenemos que empezar de alguna forma a desarrollar más el otro cerebro, que es el de las emociones. Ustedes saben que la supervivencia de la humanidad ya no va a ser, como decía Darwin, la supervivencia del más apto, del que más se adapta, del que mejor compite. La supervivencia de la humanidad va a depender de la aptitud de aquel que mejor cuida, que más protege, de aquel que se hace cargo, digamos, emotivamente de su familia y también del resto de la sociedad. Si continuamos en este llamado darwinismo social, en esta gran competitividad que tienen las sociedades, vamos a fracasar y nos vamos a autodestruir. Esta es la realidad y esto es lo que tenemos que empezar a comprender. Ahora bien, los varones han trabajado intensamente para desarrollar, sin duda, desde sus características, esta sociedad de la dominación y del control.
Pero nosotras las mujeres, que en nuestra biología, ¿no?, que digamos lo que Dios puso en nosotras, es mucho más cercano a la emoción, a la cooperación, a la contribución. Entonces, olvidemos un poco este modelo masculino con el que nos hemos identificado y salgamos a sacar de nosotros todo eso, porque eso es lo que tenemos que inspirar en los varones. Los varones lo van a agradecer, porque el varón quiere ser varón y nosotras queremos ser varones también. Entonces tenemos que pasar a querer ser mujeres. Y entonces, esto nunca lo puedo estrechar lo suficiente, debemos sin duda cuidar a nuestros hijos en los primeros años, ¿verdad? Y si no nos gusta demasiado la maternidad, implica un gran sacrificio, bueno, digamos, desarrollemos nuestras carreras y luego de los 30, cuando tenemos ese nido armado, digamos, económico, vamos a salir a tener a estos niños. Este es el ABC de las sociedades. Es decir, es una cosa tan sencilla. Alguien dijo que si quieres ocultar algo, ponlo a simple vista, ¿no?, a plena vista de todos. Y esto está a plena vista de todos, pero nadie se da cuenta. El ABC de la sociedad. Esa semilla, como tú plantas una semilla de una flor en tu jardín, y sin duda la cuidas, la riegas, haces lo que tienes que hacer, ¿verdad? Pero si no lo haces, bueno, la semillita no va a crecer adecuadamente. Y es lo que está pasando en nuestras sociedades y alguien tiene que decirlo. Entonces, para que las mujeres nos empecemos de alguna manera a conectar, ¿no?, con las emociones, con la naturaleza en nosotras y desconectar ese cerebro reptiliano que nos hace atacar o fugarnos, he creado una serie de ejercicios. Yo hoy les voy a dar 2 nada más, que son ejercicios en contacto con la naturaleza. Probablemente, a lo mejor usted está en su casa, no tiene dinero, no tiene tiempo para ir por ejemplo, a hacer reiki o a hacer yoga, este tipo de cosas, ¿verdad? Pero puede hacer cosas que no le cuestan nada, ¿no? Lo puede hacer todos los días y de esa manera empezar a conectarse. Fíjese que yo he elegido el mar para conectarnos porque yo vivo cerca. El mar es maravilloso. Todos vinimos del mar, ¿eh? El 70% de nuestro cuerpo es agua. Y entonces, usted va a la playa, ¿no? Usted en la playa o en un jardín, cerca de las flores predilectas, cerca de un árbol que usted ama, en una plaza, a la mañana temprano o después de las 6, 7 de la tarde. Fíjese, esto es a las 6 de la tarde. Y usted cierra los ojos, acompáñenme, cierre los ojos, respire profundamente y solamente escuche el sonido de ese mar, el sonido del viento agitando las hojas de los árboles, el sonido de ese pajarito que canta. Ustedes saben que las culturas muy antiguas ya nos hablaban que los sonidos de la naturaleza son curativos. Y entonces usted cierra los ojos, sígame, cierre los ojos y escuche ese viento y ese pájaro. Y usted va a encontrar su naturaleza, va a empezar a revivir esa magnífica, digamos, historia que tenemos, que particularmente tiene la mujer, que era embajadora de la naturaleza en los primeros años de la humanidad. Y entonces, si lo quiere hacer en su casa, porque no tiene forma de salir, puede, en un momento de tranquilidad, respirar profundamente, cerrar los ojos y escuchar solo su respiración. Usted sabía que la respiración es el sonido del viento en usted, en nosotras, ¿eh? La naturaleza se expresa grandiosamente en nosotras. Y entonces vamos a realizar estos ejercicios de la mejor forma que podamos. Entonces, usted va después de las 6 de la tarde o a las 6, 7 de la mañana, camina por la playa o se sienta frente a su árbol preferido, mirando sus flores, el viento, la brisa. No tiene que haber nada que la distraiga. O de lo contrario, usted puede también ir a una plaza y sentarse allí en el pasto y sentir todos estos olores maravillosos de la tierra. Esto es curativo. Fíjese, escúchelo. Si usted es capaz de contactarse todos los días con esto,
usted va a empezar a curar y a conectarse con su naturaleza. Y de paso puede, de alguna manera, pedir una curación física. Mirar por dentro sus órganos, curarlos, a través de la tranquilidad, ¿verdad? O curar alguna herida emocional. Este es el camino que vamos a empezar a hablar en estos programas. El tema del contacto con esta naturaleza que hemos perdido en las sociedades. Este es un camino que las mujeres tenemos que hacer, porque las mujeres en el Neolítico fuimos consideradas embajadoras de la naturaleza, embajadoras del orden cósmico. El hombre nos veía dar hijos como la tierra da frutos, y entonces nos consideró magas, generadoras de una realidad que él no podía entender y no podía crear. Entonces, qué mensaje tan maravilloso para el día de hoy. Replantear toda esta cultura, ¿verdad? Salir del cerebro reptiliano que solamente nos va a autodestruir y empezar a desarrollar este cerebro límbico de las emociones, del amor, del contacto con la naturaleza. ¡Qué maravilla! Nosotras las mujeres podemos, porque seguimos siendo las embajadoras de la paz y del cuidado, de la protección de los demás en el mundo. A partir de nosotras, de nuestra familia, de nuestros hijos. Y hoy, como siempre, para despedirlos, los voy a dejar con una frase de la Madre Teresa, maravillosa. Si quieres encontrarte a ti mismo, piérdete en el servicio de tus semejantes. Los veo para transitar el camino de la naturaleza, el segundo camino de la feminidad holística, en el próximo programa. No olviden realizar los ejercicios. Muchas gracias y hasta entonces, mis amigas. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Seattle Wealth Partners. Bueno, mi nombre es Faustina Guzmán Trump. Soy la fundadora de Seattle Wealth Partners. Es una firma que se dedica a las inversiones de bienes y raíces y hotelería. Nuestro objetivo primordial es educar, crear confianza y seguridad en nuestros socios e inversionistas. Y esto lo hemos logrado con inversiones estables, de un riesgo mínimo, altas ganancias, ética moral, un buen servicio y sobre todo una clara y abierta comunicación con nuestros socios e inversionistas. Mi compañía ayuda a aquellas mujeres que quieran aprender a invertir desde su casa sin descuidar a sus hijos. De esta manera forjaremos un mundo mejor para todos. Cualquier información, acuda a los datos que están en pantalla y yo personalmente las atenderé. Gracias.